Niños, ayer hicimos la página número 62 y nos tocaba hacer la página 63, pero se nos acabó el tiempo. Entonces quiero que todos se vayan, por favor, a la página 63 de su libro. Vámonos todos a la página 63. Me avisan que ya estén ahí. No queremos. Muy bien. Vean pues, niños. Tenemos en la página número 63 el inciso 133 que dice lo siguiente. Realiza la medición de los ángulos que se muestran en el plano cartesiano. Luego relaciona cada vértice con la medida del ángulo y únelos con una línea. Muy bien. Entonces el primer paso que vamos a hacer aquí, niños, es sacar nuestro transportador. Vamos a sacar nuestro transportador. Aquí lo tenemos y si ya tenemos listo. el mismo problema de ayer que no cabe. De todos modos, aquí lo vamos a hacer en el pizarrón. ¿Sí? Ok. Vean pues, con el transportador vamos a medir los ángulos que tenemos nosotros aquí en nuestro libro. Yo hice los ángulos exactamente como se encuentran ahí en el libro, ¿sí? Los copié exactamente igual. Entonces vamos a ver hacia dónde apunta nuestro primer ángulo. A ver, niños, el primer ángulo que tenemos, que es este de acá, ¿cuánto mide? Según el pizarrón, ¿qué medida tiene? 120. No. 60. 60. Vamos a... Recuérdense que estas medidas de aquí no se usan, se usan las de acá. ¿Sí? Este ángulo mide 60. Muy bien. 60, teacher. Entonces lo indicamos, por favor, niños. Indíquenlo ustedes ahí en su libro a la par del ángulo que acabamos de medir, que mide 60. ¿Sí? Le vamos a poner 60 grados. No se olviden de ponerle la chibolita. Le ponemos aquí 60 grados. Ya tenemos la primera medida. Muy bien. Ahora que ya tenemos la primera medida, vamos con el segundo ángulo. El segundo ángulo vamos a medir este que está acá, miren. Pero este que está acá tenemos que mover nuestro transportador porque no queda exacto, ¿verdad? Tenemos que moverlo para que la primera semirrecta siempre apunte al 0. Entonces ya que lo movimos, ¿hacia dónde está apuntando 80, teacher, 80. Al 80, muy bien. El 80. Al 80, excelente. El 80. Van a colocar ustedes ahí adentro de su ángulo que mide 80 grados. Entonces aquí a la par, aquí adentrito del ángulo, colocamos que mide 80. Muy bien, ya tenemos la medida de dos ángulos, miren. Ahora vamos a medir este de acá. Para este de acá vamos a tener que poner nuestro transportador así al revés. De manera que lo logremos acomodar, ¿verdad? Lo vamos a acomodar aquí. Muy bien. A ver. ¿Hacia qué número está apuntando ahora este ángulo, niños? 70. 70. Hasta el 70. Muy bien, al 70 está apuntando. Excelente. Ah, sí, 70. Hacia el 70. Entonces le van a colocar ahí adentro un 70. 70. Muy bien, 70. Y por último, midamos este que tenemos acá. Igual acá vamos a tener que mover nuestro transportador de tal manera que se adapte a nuestro ángulo. Ahí está, miren. ¿Hacia qué número está apuntando ahora este ángulo? Permítanme. Lo hice diferente a como está en el libro. ¿Hacia qué número está? 145. Oh, excelente, a 145. Miren, en medio de 140 y 150. Entonces mide 145. Muy bien. Voy a bajar ahora mi transportador, que en este momento no me va a servir. Y vamos a colocar entonces que mide 145 nuestro ángulo. Bien, niños. Ahora que ya tenemos la medida de todos los ángulos, necesitamos relacionar la medida del ángulo con las coordenadas donde se encuentra el vértice de cada uno. Entonces, quiero que saquemos ahora que ya tenemos las medidas de los ángulos, las coordenadas del ángulo que mide 60 grados. ¿Sí? Las coordenadas del ángulo que mide 60 grados, ¿cuál es el vértice? ¿En qué coordenadas se encuentra este vértice del ángulo que mide 60 grados? ¿Qué valor de X tiene? Excelente. Está en 0 de X. 0 de X porque no avanza a la derecha. Entonces está en el 0 de X y en el 2
de Y. Entonces 60 grados está en la coordenada 0,2. Muy bien. 0,2. ¿Ya la unieron ahí en el libro? 60 grados con 0,2. Sí. Muy bien. Excelente. Ahora. Espérenme, niños. Quiero ver si yo me di. Sí, creo que en el libro está al revés. El de 70 grados es este y el que estaba al revés era el de 60. Pero déjenme ver si lo medí, si lo dibujé bien aquí en el pizarrón. Lo voy a medir mejor aquí en mi libro, pero. Sí. Error, niños, perdón. Aquí yo lo dibujé mal. Este ángulo no mide 60. Este ángulo yo lo dibujé mal. Este mide 70. Igual este yo lo dibujé mal. Este mide 60. ¿Sí? Es al revés. Por un número. Ajá, perdón, niños. Corríjanlo ahí, porfa. Yes. Es que yo lo dibujé mal. Ajá. Okay, teacher. Este de acá mide 70 y este de acá mide 60. Ah, ok. Ajá, están al revés. Es que yo los dibujé mal, entonces al medirlos aquí en el libro, en el pizarrón los medí de una forma, pero en el libro están de otra forma. Entonces yo los dibujé mal acá. Ahí está. Ahora que ya lo hayan corregido, niños, perdón, entonces era el de 70 grados el que tiene su vértice en 0,2. Este ángulo de acá, de 70 grados, es el que tiene su vértice en 0,2. ¿Sí? Ok. Entonces unen los cuadritos donde estén los 70 grados con las Teacher. coordenadas respectivas de su vértice. ¿Qué manda? 7,6 va con 60. 60, dice Hilary, va con 7,6. Excelente, Hilary. Sí. Ok, teacher, gracias. Y ahorita les explico por qué a los que no han entendido. ¿Dónde está el vértice del ángulo de 60 grados? Está en 7 de X y en 6 de Y. Por eso es que se encuentra en la coordenada 7,6. ¿Verdad? El ángulo de 60 se encuentra en la coordenada 7,6. ¿Sí, Emilio? 11,4 va con 145. Emilio dice que 11,4 va con 145. Vamos a ver. 145 iría con 11,4. Excelente, Emilio. Teacher, 80 grados va con 5,0. Con 8. Muy bien, y 80 grados iría con 5,0. 5,0, teacher. Excelente. Muy bien. Entonces ya solo es de que unan, niños, el tamaño del ángulo que midieron ahorita con su respectivo vértice, ¿verdad? O las coordenadas de su vértice. Ya tenemos aquí que el de 70 grados, su vértice está en 0,2. El de 60 en 7,6. El de 80 en 5,0. Y el de 145 en 11,4. Muy bien. Excelente. Ahora que ya terminamos este inciso, nos vamos a ir ahora al inciso número 134. Inciso número 134. El 134 dice, marca con un chequecito la estimación que creas correcta. Luego mide cada ángulo y completa. A ver, niños, el primer ángulo que tenemos que medir es este de acá, pero mucho ojo porque ustedes siempre tienen que medir el ángulo en la parte que les indique el dibujo. Por ejemplo, yo quiero que ustedes se fijen bien, que el ángulo 1 y el ángulo 2 son casi exactamente iguales. ¿Se pueden dar cuenta que el 1 y el 2 son casi que el mismo ángulo? Sí. ¿Pueden ver? Bye. Pero quiero que se fijen que en el primero tienen la chibolita aquí afuera. Perdón mi chibolita torcida, pero ya saben que aquí con el lapicito cómo cuesta dibujar. Y el segundo tiene la chibolita aquí adentro. Y el tercero igualmente tiene la chibolita aquí afuera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esa chibolita, niños? La chibolita nos está indicando dónde es que tenemos nosotros que medir el ángulo. Entonces, por ejemplo, si este ángulo tiene la chibolita aquí afuera, nos quiere decir que midamos el ángulo que se forma aquí afuera. O sea que nosotros tendríamos que colocar nuestro transportador de esta manera, miren. Nosotros vamos a colocar nuestro transportador de esta manera y vamos a medir. Como este ángulo está viendo para abajo, si ustedes se pueden dar cuenta, quiere decir que este ángulo es mayor de 180 grados. ¿Por qué es mayor de 180 grados? Porque esta otra flechita que estaba acá, creció desde acá, miren.
creció desde acá, desde acá, desde acá, desde acá, pasó los 90 grados, pasó los 150 grados, llegó a 180 y se vino para abajo. O sea que este ángulo es más grande todavía que 180 grados, ¿sí? Por lo tanto, como este ángulo es más grande que 180 grados, ¿nosotros qué vamos a marcar ahí? ¿Menor que 180 Mayor. o mayor, Mayor que 180 grados. Mayor que 180. Mayor. Muy bien. Mayor, coloca. Mayor. Ahora, niños, ¿cuánto mide exactamente el ángulo? Es lo que tenemos que averiguar ahora. Vean. ¿Qué vamos a hacer para medir ángulos que sean mayores que 180 grados? Como aquí ya vimos, vean, que este ángulo mide más de 180 grados porque se pasó de aquí. Ay, perdón. Este ángulo se pasó de acá, ¿ven? Entonces mide más de 180 grados. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar 180 grados y le vamos a sumar lo que vamos a medir ahora. Ahora vemos, ponemos nuestro transportador al revés. No me cabe. Vamos a hacerlo más pequeño porque si no, no cabe. Lo dibujé muy a la orilla, el ángulo. Vamos a ver. Ah, ya sé qué voy a hacer. Ayer lo tenía horizontal y me cabía más. ¡Ay! Lo pongo horizontal y queda en el mismo lugar el ángulo. Teacher, yo sé cómo hacerlo. Lo voy a correr un poquito. Es que si no, no me va a caber. Los vamos a correr un poquito. Yo sé cómo, teacher. Ahí está, miren. Ahora, niños, ya sumamos los 180 grados. Quiero que les quede claro. ¿Por qué sumamos los 180 grados? Porque ya vimos que este ángulo mide más de 180. Entonces, ustedes van a agarrar el 180 que mide este ángulo y le van a sumar lo que vamos a medir ahora. Le damos vuelta al transportador y vamos a medir ahora. Coloquemos bien en el 0, esta otra flechita en el 0 del otro lado, pero vamos a medir hacia qué punto o hacia qué número está marcando esta flechita de acá. ¿Hacia qué número está marcando esta flechita de acá ahora? 60. Hacia 60. El 60, ¿sí? Quiere decir que se pasó 60 grados de 180. 180 estaba aquí, miren. Aquí estaba. Aquí estaba el 0. Este ángulo creció y llegó hasta 180, ¿sí? Y todavía se pasó más de 180 y llegó hasta el 60 otra vez. Entonces quiere decir que este ángulo se pasó 60 grados más de 180. Entonces para saber la medida tendríamos que sumar 180 más 60. ¿Cuántos son 180 más 60, niños? 240. 240. Entonces quiere decir que este ángulo mide 240 grados porque es un ángulo más grande que 180. Porque estamos midiendo esta parte de aquí afuera. Miren, si hubiéramos medido lo de aquí adentro, no hubiera sido mayor de 180. Pero como en el libro nos dice que midamos el ángulo que se forma aquí afuera, ¿verdad? El que se está formando en esta parte de acá. Entonces ahí sí tenemos un ángulo mayor de 240 grados. A ver quién levantó la mano. Matías y después va Macario. En teacher, y ahorita que estamos viendo esto, teacher, en el caso que el ángulo sea totalmente así plano. ¿Sea plano? Ajá. Ya van a ver eso cuando miremos la clasificación de ángulos, Mati. Y van a ver cuánto miden. Porque si no sería 180 grados, creo. Si fuera totalmente horizontal, sí. Mediría 180 grados exactos. Bueno, gracias. De nada, Mati. Macario. Ya terminé toda la página, teacher. ¿Y por qué se adelantó Macario? Vean pues, niños, vamos a seguir. No se adelanten, ahí se recuerdan que les dije que no se adelanten. Si no, después lo hacen y no saben si lo tienen correcto. Entonces aquí tenemos, perdón, aquí dibujé mal. Aquí, niños, estábamos midiendo esta parte de acá, ¿sí? Ahora, en este otro ángulo nos está pidiendo que midamos esta parte de acá. Entonces, como vamos a medir esta parte de acá, lo vamos a medir como normalmente lo hemos estado haciendo hasta ahora. Ahora sí tenemos que medir el ángulo que se encuentra adentro de
de la gráfica, ¿verdad? No el que está afuera, así como en el ejemplo anterior. Entonces ahora vamos a colocar nuestro transportador en este lado y vamos a medir el ángulo que se forma. Por eso les digo que la chibolita roja es la que les indica a ustedes qué parte del ángulo quieren medir. Si quieren medir el ángulo interno o externo, ¿sí? En una gráfica se forman dos ángulos siempre. El ángulo interno y el externo. Pero nosotros siempre medimos el interno a menos de que nos indiquen, así como en este caso, que midamos el externo. El externo es el de afuera y el interno es el de adentro. Entonces siempre vamos a medir el de adentro, a menos que la gráfica nos pida que midamos el de afuera, así como en el ejemplo número 1, ¿sí? Entonces, como en el ejemplo número 2, nos está pidiendo que midamos el ángulo interno ahora, entonces ahora vamos a medir el ángulo de adentro, no el de afuera. Entonces colocamos nuestro transportador, ya saben, en 0, y vamos a ver hacia qué número está apuntando la otra semirecta. ¿Hacia qué número está apuntando mi semirecta, niños? ¿Hacia el 60? No. ¿O al 120? 120. Está indicando 120. O sea que este ángulo, niños, vamos a colocar nosotros que mide 120 grados. Menor que 180. Menor. Es menor que 180 grados. Muy bien. Mide 120 grados. Entonces van a colocar ustedes que es menor que 180 grados. Por último, tenemos el de acá abajo. ¿Sí, Nayeli? Yo no entendí muy bien el de la chibolita afuera. Que cuando depende de las chibolitas donde tú tenés que medir, Nayeli, por ejemplo, Dios les estaba diciendo, si la chibolita la tienen ustedes aquí afuera, miden el ángulo de afuera. Si la chibolita la tienen aquí adentro, miden el de adentro. O sea, si la chibolita en el ejemplo número 1 estaba afuera, yo no me iba a poner a medir lo que está aquí adentro. Espérame. Yo no me iba a poner a medir este ángulo de aquí adentro, ¿verdad? No, porque a mí me estaba indicando la chibolita que midiera lo que está afuera, no lo que está adentro. Entonces yo tenía que colocar mi transportador de modo que nosotros pudiéramos medir la parte que nos está indicando la gráfica. En este caso la gráfica nos está indicando que midiéramos este ángulo que se forma aquí afuera, mira. Entonces tú contás a este ángulo, empezó en 0, la flechita vino hasta acá, pasó de 180. O sea que este ángulo es mayor de 180 porque se vino para acá abajo, mira. Entonces es mayor de 180. Entonces tú agarras los 180, que ya contaste hasta acá, porque el transportador solo llega hasta 180, y le das vuelta a tu transportador totalmente. Le das una vuelta completa para poder medir la otra parte del ángulo que te hace falta. Y en este caso nosotros, al medir la parte que nos hacía falta del ángulo, dijimos, aquí estaba el 180, ¿te recordás? Porque llegamos el ángulo, estábamos aquí en 0 y llegamos hasta 180, ¿sí o no? Sí. Ahora contemos. Después de 180, este ángulo todavía llegó hasta ¿qué número? Hasta en 60. O sea que para medir ese ángulo tenemos que sumar los 180 que ya habíamos medido de primero, más los 60 que se pasó después de los 180 este ángulo. Entonces en total me sale un ángulo de 240. Y este ángulo era igual, mira, pero en este ángulo, en este caso, no me pedían que midiera el ángulo de afuera, sino que me pedían el de adentro. Entonces yo medí esta parte de aquí adentro, nada más. Ya no medí lo de afuera. Ahora sí, Nayeli. Sí, gracias. Bueno, Nayeli. Ahora, niños, en el ejemplo número 3, nos están pidiendo lo mismo. Que midamos el ángulo de afuera, no el de adentro. ¿Sí? Entonces, en un caso normal, nosotros este ángulo lo hubiéramos medido aquí, ¿verdad? Y hubiéramos dicho, este ángulo mide 30 grados, ¿sí? Hubiéramos medido lo de adentro. Pero aquí no me está pidiendo que mida lo de adentro. Me está pidiendo que mida lo de afuera. Entonces, para medir lo de afuera, vamos a colocar nuestro transportador nuevamente en esta línea. Otra vez voy a tener que correr este ángulo porque no me cabe. Ahí está. Quedó acabar una C. Colocamos nuestro transportador en esta línea de acá, miren, porque me está pidiendo que mida lo de afuera, no lo de adentro. Entonces vamos a colocar nuestro transportador acá y vamos a medir esta flechita. Vean, estaba aquí y vino de aquí, 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 pasó de 180.
180. Ajá, muy bien, se pasó de los 180 y se vino hasta acá. Entonces, niños, este ángulo vamos a hacer lo mismo que con el primero. Siempre que midamos ángulos externos, van a ver que tenemos que hacer esto, ¿verdad? Agarramos los 180 grados que ya medimos hasta acá, ¿sí? Agarramos los 180 grados que ya medimos hasta acá y le vamos a dar vuelta a nuestro transportador para medir la cantidad de grados que se pasó de 180 a este ángulo, ¿sí? Entonces le damos vuelta a nuestro transportador y vamos a ver cuántos grados se pasó de 180 ¿cómo se llama? Este angulito. Vamos a ver, este ángulo va para acá. Entonces, niños, ya medimos que mides más de 180 porque la flechita esta se vino para abajo. Entonces, mide 180 más. ¿Cuántos grados mide este ángulo? ¿Hacia dónde está apuntando la flechita? 210. A ver, ¿hasta qué medida está apuntando esta flechita de acá? Hasta 330. Está apuntando hacia 150, ¿sí? Está apuntando hacia 150. O sea que este ángulo tiene 150 grados más de 180. Entonces sumamos 180 más 150 grados. ¿Cuántos grados mide este ángulo entonces? 330, teacher. 330 grados. Muy bien. Entonces, niños, siempre recuérdense de usar las medidas que van de aquí para acá. O sea, yo las tengo aquí abajo, ¿verdad? Donde el cero empieza a la derecha. No importa si nuestro transportador está al revés, siempre usamos la misma escala, donde el cero está a la derecha, ¿sí? Solo que si lo ponemos al revés, el cero va a estar aquí a la izquierda, ¿verdad? Pero ya sabemos nosotros, usamos esa misma escala siempre. Ignoremos la otra escala de números, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos, niños, nuestro ángulo, que decíamos que era mayor de 180 porque la flechita se vino para abajo. Entonces mide 180 más los grados que se haya pasado. Entonces medimos aquí, le damos vuelta a nuestro transportador y al medir otra vez hacia dónde va esta flechita, nos dimos cuenta que esta flechita iba hacia 150. Por lo tanto, si este ángulo medía más de 180 y se pasa a 150, tenemos que medir 180 más 150. En total este ángulo mide 330 grados. Y entonces este ángulo, niños, ¿es mayor o es menor que 180? Mayor que 180. Es mayor, muy bien. Es mayor que 180. Muy bien. Ahora, niños, voy a borrar aquí. ¿Ya todos copiaron estas medidas? Sí, teacher. Muy bien. Sí. Vamos a medir ahora los ángulos que tenemos en la parte de abajo, que también son ángulos externos, no son los internos los que me están pidiendo. Vamos a tener que medir otra vez ángulos externos. Entonces, en este caso, tenemos este ángulo de acá. Este ángulo de acá, pero no nos pide que midamos la parte de acá del ángulo, ¿sí? No me está pidiendo que yo mida esto de acá, sino que me está pidiendo que yo mida esto de acá. Entonces, niños, este ángulo va a ser mayor que 180, ¿sí? Porque estamos midiendo la parte externa. Si se dan cuenta, este ángulo de acá, por la forma que tiene la chibolita que nos están dando donde tenemos que medir, ya sabemos nosotros que va a ser otro ángulo que sea mayor de 180. Entonces, agarramos nuestro transportador. Vamos a colocar nuestro transportador. Fíjense cómo lo ubico aquí. Vamos a ver dónde lo vamos a medir. Vamos a agarrar de aquí. Aquí es, niños. Aquí es donde lo tenemos que colocar. Le estaba hallando forma yo porque... Ahí está. Solo voy a buscar que quede bien recto mi transportador porque a veces se tuerce. Bueno, ahí está. A ver, niños. Tenemos que medir este ángulo entonces de acá. Acá, recuerden, se está pidiendo que midamos la parte externa. Entonces tenemos que colocar nuestro transportador de modo que podamos medir la parte de afuera del ángulo. No nos está pidiendo esto de adentro, sino que nos está pidiendo la parte de acá afuera. Entonces, como nos pide que midamos la parte de acá afuera, empezamos aquí. Aquí está el 0. Esta flechita que está acá del ángulo quiere decir que ya pasó por todos estos números y se pasó de 180, porque está hasta acá. Entonces, niños, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este ángulo que es mayor de 180 grados? Lo mismo que hicimos en la primera serie. ¿Qué hacemos ahora? Que ya vimos que es mayor de 180.
Sumar. Lo vamos a sumar. ¿Qué hacemos con el transportador? Le damos vuelta. Le damos vuelta. ¿Sí? Ya vimos que este ángulo es mayor que 180, entonces agarramos los 180 que ya teníamos, porque como nuestro transportador solo tiene 180 grados, y ahora colocamos nuestro transportador al revés y vemos hasta dónde está apuntando esta flechita de acá. ¿Hacia qué número está apuntando la otra semirrecta, niños, ahora? ¿Hacia qué número está apuntando? 140. A 140. 140. No se mira. ¿Qué manda? No se miraba, estaba al revés y por eso te estaba así. Ajá. Pero ¿hacia qué número está apuntando la semirrecta? Hasta 100. Hacia el 140. 140. ¿Sí? 140. Entonces tenemos que sumar los 320, 180 teacher. grados más 140 grados, serían 320. 320 grados. Muy bien. Quiere decir que este ángulo en su parte externa mide 320 grados, ¿sí? Ahora, ¿quieren que les dé otro truco para medir ángulos externos? Si no se quieren complicar la vida. Sí, Sí, teacher. Porque miro que están algo complicados con esta forma de medirlos. Entonces les voy a enseñar otra que es más fácil, pero me tienen que poner mucha atención. Les voy a enseñar otra forma que es más fácil. Vean pues. Vamos a hacer el otro ejemplo que tenemos, pero es que no me salen rectas las líneas. Sale toda torcida. Vamos a ver. Esta que quede medio recta también. Ahí está. Vean pues, niños. Otra forma que tenemos para medir los ángulos externos, acá, por ejemplo, acá que tengo que medir yo este de acá, en lugar de estar moviendo mi transportador y complicándome la vida, ¿qué voy a hacer? Voy a medir el ángulo como de la forma normal que medimos los ángulos. O sea que no voy a medir esto de aquí afuera, sino que voy a medir esto de aquí adentro. Entonces midamos este ángulo para ver cuánto mide aquí adentro. Vamos a colocar nuestro transportador. Ay, este transportador, como cuesta colocarlo, no se mueve. Espérenme, solo lo vamos a colocar de la forma correcta. Muy bien. El ángulo que tienen ustedes en el libro está más o menos así. Ahora, les pregunto. Aquí no estoy midiendo lo de afuera. A pesar de que me pide que mida el ángulo externo, yo no lo voy a medir. Esta es la otra forma que les estoy enseñando. A pesar de que el libro me pida que yo mida el ángulo externo, yo no lo voy a medir. ¿Sí? No lo vamos a medir. Perdón, el ángulo del libro está... Ahí está. Entonces, ¿por qué no lo voy a medir? Ahorita van a ver. Solo, aunque me pida que mida el ángulo de afuera, yo voy a medir el de adentro siempre. ¿Sí? ¿Cuánto mide el ángulo interno de esta gráfica, niños? ¿Cuánto tenemos acá? 90. Entonces estamos midiendo, si se dieron cuenta, no estamos midiendo la parte de aquí afuera, sino que estamos midiendo la parte de acá adentro, como siempre, como habíamos aprendido hasta ahora, ¿verdad? A medir los ángulos aquí, esta abertura de acá. Entonces, esta parte de aquí adentro de nuestro ángulo, ya vimos nosotros que mide 90 grados. Aquí es donde viene lo interesante. Ahorita van a ver. Les voy a colocar aquí que mide 90. Siempre coloquen para que no se les olvide. Pero, ¿será que me sirve de algo tener ese 90 si a mí lo que me están pidiendo es que mida el ángulo de afuera y no el de adentro? No nos va a servir. No me sirve de nada solo escribir el de adentro, porque a mí me están pidiendo el de afuera. No es el mismo. ¿Qué va a pasar, niños? Se los voy a dar este truquito matemático, esta clave matemática, este secreto matemático que no muchos saben. La suma de un ángulo interno más un ángulo externo siempre nos tiene que dar 360 grados. Siempre. La suma del ángulo interno más el externo nos tiene que dar siempre 360 grados. Por lo tanto, si ustedes ya midieron que el interno vale 90, a 360 le van a restar los 90 grados que mide este ángulo interno y esa va a ser la medida del ángulo que tengan afuera. ¿Cuánto es 360 menos 90? ¿Cuánto es 360 menos 90?
210. 270. 270, teacher. 270. Entonces ya no tenemos que medirlo de aquí afuera, miren. Ya no tenemos que medirlo de acá afuera ni estar moviendo el transportador ni nada. ¿Por qué? Porque ya encontramos la medida. Encontrando el ángulo de adentro en lugar del de afuera que nos habían pedido. Entonces, lo único que tienen que hacer, niños, en lugar de estar haciendo lo que yo he estado haciendo hasta ahora, de estar moviendo el transportador hasta que nos quede la medida correcta, no. Solo midan el ángulo normal, o sea, el de adentro, el ángulo interno, y luego a 360, siempre va a ser a 360, le van a restar lo que mide el ángulo interno y eso va a ser lo que mide el ángulo de afuera. ¿Está más fácil, sí o no, esta otra forma? Sí, teacher, Dicen mucho ustedes. más fácil. Sí, teacher. ¿verdad? Así no tienen que estar moviendo el transportador de lado a lado, sino que solo miden un ángulo y ya que midieron el ángulo, le restan a 360 para encontrar el otro ángulo. ¿Ya vieron? Vamos a ver si entendieron con este último. Este último también nos pide que busquemos la parte de afuera, pero yo no quiero buscar la parte de afuera. Yo quiero buscar, porque es muy difícil estar buscando la parte de afuera de los ángulos, ¿verdad? Entonces medimos el ángulo normal, ¿sí? En el libro me piden que yo mida esta parte de acá, miren, pero es la parte externa, o sea, la parte de afuera de mi ángulo. Yo no quiero medir la parte externa porque ya vimos que me complico de estar moviendo mi transportador. Entonces vamos a medir nuestro ángulo normal, ¿sí? Vamos a medir el ángulo de adentro, el interno, el que siempre hemos medido. No estaba más recto, teacher. ¿Cuál? Ese ángulo que está diciendo no está un poquito más recto en el libro. Ah, sí, esta línea de acá está más recta. Sí. Pero lo vamos a dejar así porque igual mide lo mismo. Va. Yo lo dejé así. Pero igual va a medir lo mismo ahí en su libro, no se preocupen. A ver, niños, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo? 150. 150, muy bien. Entonces lo vamos a indicar acá. Este ángulo mide 150 grados. Pero a ver, Nayeli, a mí no me están pidiendo que mida ese ángulo de acá, que fue el que yo medí, sino que a mí me están pidiendo que mida el de afuera. Entonces, ¿qué voy a hacer, Nayeli, para saber cuánto mide el de afuera? Tengo que hacerlo del otro lado. Tengo que hacerlo del otro lado, ¿cómo así? O sea, poner el transportador del otro lado. No, les acabo de enseñar Sí, una teacher, forma para ¿le que puedo no decir? pongan el transportador del otro lado. ¿Le puedo decir, Sí, teacher? ¿Sí, Leslie? Ya. De que después se tiene que poner el 360. Muy bien, niños, les acabo de enseñar Restarlo esta por otra forma para que no muevan 150. el transportador. 160 grados tiene que darles la suma de este ángulo más el otro ángulo que les está pidiendo el libro. La suma del ángulo interno más la suma del ángulo externo siempre nos da 360. Entonces, ustedes miden el ángulo interno porque es el que ustedes saben medir. Con ese ángulo no van a tener que estar moviendo el transportador para todos lados. Y ya que lo hayan medido, ahora a los 360 siempre va a ser a 360, se los dije de arriba. Le van a restar 210. estos 150 que 150. mide este ángulo de acá. Le restamos eso y ya me dijeron ahí que queda 210 grados. 210. Ajá, muy bien. Estos 210 grados que me quedan, entonces es la medida del ángulo que queda aquí afuera, el que me está pidiendo el libro, ¿ya? Ese 210 va a ser la medida. Nayeli, se los expliqué para evitar estar moviendo el transportador, porque si no tendría yo que colocar mi transportador aquí, luego darle vuelta a mi transportador y seguir midiendo cuánto mide ese ángulo, ¿sí? Por eso les enseñé las dos formas de medir ángulos externos. Las dos formas son correctas, pero ustedes eligen cuál se les hace más fácil. Y como me dijeron que la primera les costaba mucho, les enseñé la segunda. ¿Sí, Nayeli? Entonces solo hay que poner el transportador para medir lo normal y después hay que restarles 360. O sea, me dice el ángulo normal, me dice el ángulo normal y después lo que te quede se lo restas a 360. Siempre va a ser a 360. Y el resultado que te quede es lo que mide el ángulo de aquí afuera. Ah, ok. ¿Ya? Y sirve con todos los ángulos. Sirve siempre para todos. Siempre va a servir para todos. Por eso les dije que los primeros los había hecho yo de la otra forma, pero como vi que les estaba costando, mejor les enseñé esta forma. Los primeros que hicimos también los pudimos hacer así y nos hubieran quedado igual. ¿Sí? O sea, ustedes pueden elegir cuál se les hace más fácil, pero como me dijeron que les estaba costando mucho la primera forma, por eso les expliqué mejor esta. Y yo siento que esta es más fácil. No sé qué dicen ustedes. ¿Sí, Ivana?
Teacher, ya lo entendí mucho mejor y la otra cosa es de que si se acaba el tiempo nos queda tarea. No, ya solo la última nos queda. A ver, Ah, niños. ok, teacher, gracias. Aprueba, teacher. Observa la siguiente figura, luego elige la opción correcta, dice. Tenemos la figura de un pentágono y tiene un montón de rectas por ahí. Ustedes se van a dar cuenta, tiene como una estrella dibujado ahí, ¿verdad? Esta línea para acá, y tienen ustedes otra línea para acá. Ahí, yo tengo una estrella aquí, creo yo. ¿Para qué me complico la vida si aquí está esa estrella? Vamos a ver, sí, aquí está. Vamos a tratar de hacerla igual. Teacher, bajar tarea. Me acaba de preguntar Ivana que lo de la tarea, les dije que no. Ahí está. Esta es la más o menos así tienen ustedes el dibujo ahí en su libro, solo que también tienen separado de aquí para acá y tienen separado de aquí para acá. Pero aquí tienen el dibujo más o menos. Entonces dice, niños, que solo elijan la opción correcta. Tienen ustedes el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E. Tienen el punto V que está acá. El R es este de acá. El U es este de acá. El T y el S. Ahora dice que ustedes busquen el ángulo ABC, el ángulo RBU, el ángulo EAB, el EBD, el EAC, el EBD, el EUB y el BUT. Pero tenemos que ver cuál de esas opciones es la correcta. Entonces dice la primera, la amplitud del ángulo EAB, el ángulo EAB, es este que se forma aquí, miren, este de aquí hasta acá. Este que les estoy mostrando acá es el ángulo EAB. Aquí está B, aquí está E y aquí está A. Entonces dice, el ángulo EAB tiene el mismo tamaño que el ángulo EBD. El ángulo EBD es este que se forma acá, miren. Este de acá para acá. Son dos ángulos iguales, esos dos que les estoy marcando aquí. Es igual, este ángulo de aquí, este que les marqué aquí, niños, es igual que